porque han bajado notable. Hemos dejado de hablar por suerte, hemos dejado de hablar el número de contagios. Si alguno lo revisó de aquel pico de 30.000 que tuvimos, hoy estamos hablando de 2.000, 2.500, 3.000, como una barbaridad de contagios por día. Sin embargo, las muertes siguen siendo muchas, doctor, y después vamos a ver la placa. Pero primero cuéntemelo. ¿Por qué sigue habiendo tantas muertes conforme a mucha menos cantidad de infectados? Sí, si nosotros vemos la proyección desde que empezó la pandemia en el mundo, desde que empezó realmente la cantidad de casos en Argentina, el primer cuatrimestre de la cuarentena fallecieron 2.600 personas. En el segundo cuatrimestre, más de 40.000. Quiere decir que cuando nos pegó muy fuerte. Ajá. Venía ralentizado y nos pegó muy fuerte. Hicimos el segundo golpe. Hola. Fue marzo, abril, mayo, Sí. que en realidad fue un esfuerzo extraordinario para el sistema de salud, porque en la primera habíamos frenado todas las cirugías en su mayoría programadas. Lamentablemente, ¿no? Pero cardiovasculares, neurológicas, por cáncer, estaban como frenadas y las camas fueron suficientes y aunque aumentaron mucho los casos no se dieron cuenta. La segunda parte nos agarró con la gente que no se estaba operando. Entonces, la pandemia estuvo casi a punto de colapsar en algunos lugares. Desde ese momento empezó a bajar y la verdad que la bajada es sistemática. Justo se cruzó que aumentó fundamentalmente la cantidad de vacunados. Claro. Entonces eso hizo bajar los casos Sí, sí, obvio. proporcionalmente con la subida de pacientes que estaban... que habían tenido COVID mucho, calculemos que hay 5,5 millones de personas que fueron positivos. Lo que no sabemos en realidad, el total de infectados en el país. Sí. Hay 5,5 millones Confirmados. confirmados. Chequeados, otros. Chequeados. Quiere decir que esto suma, por lo menos, como mínimo, 2 por 1. Quiere decir que hay 10 millones con COVID positivo que nunca hicieron síntomas o fue tan leve que no lo hicieron. Al revés, estuve en contacto estrecho, me dieron síntomas, ni me hago, porque ya sé que tengo un COVID leve, me quedo en casa, ese no está registrado. En algún momento se había planteado la necesidad de que como no alcanzaban a hacer el reciclaje de testeos, que la gente directamente se aislara y tomaban como casos positivos. Eso y la vacunación hizo bajar dramáticamente la cantidad de casos, por suerte. ¿Podemos ver para graficar las placas del doctor? Acá están. Me voy a poner de ese lado, perdón, me voy a ir de este plano, me voy a poner de este lado, doctor, para que usted nos explique qué significa esto. Bueno, fíjense, al día 18 hay 132 pacientes alojados con COVID. Quiere decir que son pacientes... Día 18 de septiembre, ayer. 18 de septiembre, exactamente. En la ciudad, en el sistema público de la ciudad, 132 pacientes internados, 14 leves y 61 moderados. O sea que casi la mitad son moderados en sala general o en sala COVID, pero sin gran invasión médica. El resto que están en terapia intensiva, fíjese sin embargo, que la mitad no están ventilados. Y uno sabe que... 57 en terapia intensiva. En terapia intensiva, fíjate, 29 en ARM, ¿Qué es asistencia respiratoria mecánica. Okay. Y 28 sin ARM, que necesitan el sistema que se llama BiPAP para nosotros, que se pone una máscara y a presión se le va metiendo oxígeno. ¿Eso es la vacuna? ¿Esa es la vacuna? Esa es la vacuna y la cantidad de infectados que tuvimos, por suerte, que no terminaron mal en la segunda ola. Por la vacuna, ¿qué vacuna? ¿Todas? Todas. ¿Sí? ¿Tiene una estadística de si los ventilados recibieron alguna o hay preponderancia o todas tienen la misma validez en anticuerpos? No, hoy por hoy tienen toda la misma validez porque la vacuna se dio en la primera etapa y todavía ahora, hasta que esto se calme del todo y sea o una enfermedad más de calendario para vacunar o desaparezca, porque puede ser también que pase eso, hasta ahora la única idea de dar la vacuna era exclusivamente para que la gente no falleciera. Porque muchos se infectaron igual, pero todos vimos que los vacunados fallecían muchísimo menos que los no vacunados. Entonces, la vacuna, cualquiera haya sido, en esta etapa sirvió para evitar la muerte. Doctor, estos números son buenísimos. Estos son de ayer de la ciudad. Son buenísimos. Hoy es nada en comparación de lo que hemos pasado, de la gente que ha fallecido. Y la ciudad tiene 450 camas. Y fíjense que de terapia hay 60 nada más. Y esto es COVID normal. Ahora vamos a ir con lo del Delta, ¿sí, Hernán? No, eso está cruzado, o se puede cruzar con vacunación. Creo que estaban mencionando recién eso. A ver, los graves, ¿están mayoritariamente no vacunados o no? No, los graves que fallecen en su mayoría no están vacunados.
Ok. Claro. Y no importa El el caso, grupo. por ejemplo, de desde- Gino Reni fue una excepción, digamos. Pobre Gino, de 78 años, doble Sinopharm, creo, si no me equivoco, y falleció igual. Sí. Doctor, Eso es una excepción. ¿y la cuestión de la Delta a esta altura del partido? ¿La descartamos o...? Ahí tenés la otra placa. Ah, muy Placa bien. Delta, esto era COVID normal. Esto para saber, en la ciudad hay 100 y pico de personas internadas. Y de las camas de terapia hay 60 ocupadas con COVID, ¿no? El resto... Sí. Esto Placa es- Delta, esto caso es de nación. variante Delta relacionado según condición. Esto, a ver, explíquelo usted, doctor. El punto de abajo a la derecha, Sí. 415 personas con confirmación de COVID por variante Delta en todo el país. La gran mayoría, por supuesto, por la densidad poblacional, Total Cuatro- caso variante de 415 es nada es nada. en 45 Por 29 supuesto, días. si ustedes ven la misma tabla que dice jurisdicción Buenos Aires-Cava, le da casi el 50% por la densidad poblacional. ¿Todavía se puede Claro. disparar el tema de la Delta o realmente la estamos piloteando? como se dice? 110 y 107. En donde más, perdón Mariano, donde Sí. más hay es en Cava. Sí. En Claro. Cava, sin proporción, porque la qué? gran mayoría ¿Por que qué se más dio, en Cava que en provincia? fíjense, porque dice casos relacionados con la importación, que vinieron de afuera. Sí. ¿Ven que la mayoría son que han venido de afuera? Esto en viajeros. Claro, 130. viajeros. Claro, por eso. Claro. Como los viajeros aterrizan en E6 y pasan por Cava, ¿no? En Exactamente. principio. La mayoría están en Cava, pero por una cuestión de Ezeiza. Si hubiera sido en... Bueno, pero igual. Muchos que van a Ezeiza se van a la provincia. No, Sí. por supuesto. Pero igual, bueno, No entiendo, Buenos Aires pero le da la misma salió así. proporción. Pero, por ejemplo, ven Córdoba. Córdoba tiene en viajeros 21 relacionados con la importación, 81. Este fue el que. El uno peruano, solo Juan que Pero. lo. que Exactamente. Nacional peruano. lo- ¿Murió ese señor? Sí, ese señor Sí, murió. falleció. Ahora, Ese fue Lo el importante de famoso este caso. gráfico es lo que vos me preguntabas. Si nosotros tenemos 5,5 millones de positivos, sí. 115.000 fallecidos, y sin embargo la variante que asusta al mundo, en Argentina todavía no hizo la duplicación geométrica, 2, 4, 16, 30, ¿no? Y encima se calcula que es entre un 40 y un 60% más contagiante que las otras variantes. La pregunta es ¿por qué? Esta es una apreciación mía y de algunos otros ¿Por qué a colegas. nosotros la Delta no nos pegó tanto? ¿Fue bueno al final dejar gente varada afuera, que viniera menos la gente mientras vacunábamos más? El hecho de que hayamos tenido otras cepas ha hecho una especie de muralla para la Delta y no nos pegó tanto a nuestra sociedad, que ya tuvo la Manaos, la Beta, la Delta, la ta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta más acertada desde el punto de vista biológico es que por suerte los sudamericanos tuvimos una a favor, que nos pegó muchísimo la variante andina y la variante de Manaos, que de per se eran variantes mucho más agresivas que la alfa, que fue la de Wuhan. Entonces en Europa se contagiaron muchísimos con la alfa, no hicieron mucha variante nueva, porque fíjense que en Europa las variantes nuevas no son de Europa, o son de la India o son nuestras. Pero esto quiere decir que sociedades como la nuestra, un tiro para la justicia de Sudamérica, tuvimos varias, valga el término, varias variantes, de andina, Manaos, etc. Entonces cuando cae la Delta, no le No pega tiene tanto por al dónde entrar. Más el COVID estándar, Exacto. no tiene por dónde entrar porque es como que llega, es como, no sé, llega la fiesta a la Delta y dice, tanto la silla ocupada. Es como que, Y que en proporción, ¿Eso es? Sudamérica, la mayoría de los países de Sudamérica, tuvieron muchos casos por millón de habitantes. Uno sabe que si no vacunaran a ninguna persona, de cada 10 que se agarran COVID, entre 2 y 3 se mueren 100% seguro.